Listo, listo. Perfecto, vamos en 3, 2, 1. Amigos de quetortacr.com, bienvenidos a una nueva entrega de lo que hemos denominado a boca de urna. Ese concepto que se escucha mucho el día de las elecciones, con las encuestas de salida y las proyecciones de resultados y toda esa cosa, nosotros lo hemos querido traer a un escenario diferente, al del conocimiento y el desarrollo de las propuestas y también la presentación de los candidatos presidenciales en esta atípica elección que se nos viene con, de momento todavía, 26 candidatos inscritos para esa contienda que culminará el próximo 6 de febrero, por lo menos en una primera etapa. Yo particularmente soy de la tesis de que habrá segunda ronda, así que terminaría en abril. Estamos en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas. Siempre menciono esto, los colores que observan ustedes aquí al fondo son los colores que identifican a la universidad, de manera que, aunque se puedan parecer a los de algún partido político, no tienen relación alguna con nada de eso. Son los colores institucionales de la Universidad Internacional de las Américas. La excitativa que siempre les hago en el arranque del programa, los programas de gobierno que han presentado los diferentes partidos políticos están en los sitios en internet de los partidos, en las redes sociales de los partidos y en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones, que es tse.go.cr. Ahí están todos. No pueden decir que la información no está, no pueden decir que no la conocen. Revisen ahí, están las referencias de los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a las diputaciones, y están también los programas de gobierno, así que tienen la posibilidad de revisar. Nosotros vamos a tocar algunos elementos, en este caso, en esta oportunidad, del Partido Liberal Progresista, cuyo candidato es Eli Feinstein, a quien agradecemos el haber aceptado esta invitación para sentarse acá a conversar con nosotros. No, muchas gracias, más bien Reinaldo, por la invitación. Para mí es un placer estar por acá. No es la primera vez que estoy aquí en los estudios de la UIA y me alegra mucho poder cooperar con este proyecto, me parece muy interesante. La primera pregunta, y espero que nadie la malinterprete, porque se puede decir que don Eli y este servidor tenemos una coincidencia con respecto a lo que le voy a preguntar, es que en este país ya hemos tenido vicepresidentes judíos, actualmente una vicepresidenta que, además de ser mujer, es negra. Hemos tenido diputados negros, hemos tenido diputados judíos, hemos tenido diputados chinos. Se me queda la duda de si hemos tenido algún diputado indígena, porque por ahí hubo un candidato, pero no salió. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo primero que quiero preguntarle es si usted considera, viniendo de una minoría racial en este país, y no sé cuál ha sido su experiencia en ese plano, pero sé cuál ha sido la mía, este país está preparado para tener un presidente, no digamos en este caso judío, un presidente de una minoría racial. Yo creo que sí, Reinaldo. Yo, la verdad, ando recorriendo el país y la aceptación que tiene mi mensaje y la aceptación que tengo como persona me indica que ya son otros tiempos y que ya la gente no se anda fijando. No quiere decir que ocasionalmente alguien no llegue y me grite judío, hijo de tal, ¿verdad? Pero en términos generales la gente no cuestiona eso, la gente anda buscando ideas, anda buscando propuestas, anda buscando honestidad, integridad, y no importa si el apellido es más raro o menos raro, porque todos somos ticos. Yo soy tico, yo nací en Costa Rica, mis papás nacieron en Costa Rica, y aunque la pinta no me ayuda, ¿verdad? Yo prácticamente me crié en el Mercado Central de San José. Mi abuelita tenía un negocio ahí en el Mercado Central, de hecho ahí está todavía la que no está mi abuelita, ¿verdad? La zapatería La Joya.
que era un ícono en San José, y yo todas las vacaciones, desde los 9 años hasta que terminé la universidad, fui a trabajar con mi abuela ahí. Y entonces me conozco todos los recovecos del Mercado Central, conozco un montón de gente ahí. Eh, eh, Cuando fui a visitar el Mercado Central hace un par de semanas, para empezar nadie me gritó, hijo de tal, ¿verdad? Me recibieron la asociación de inquilinos, porque algunos me recordaban de carajillo y algunos simple y sencillamente salieron a decirme, mire, es que doña Esther, su abuela, era un ícono aquí en el Mercado Central, ¿verdad? Esa tienda tiene más de 70 años ahí. Y me siento tantico como cualquier otro. No, la pregunta yo la hacía porque es interesante. En este país hay niveles de racismo. Lo que pasa es que es un tema del que normalmente no se habla. Es decir, se asume que como no se llega a los extremos que se han visto en otros países, y simplemente no hay. Pero la realidad es que sí hay, ¿verdad? Sí la hay, por supuesto. Yo tengo que decir que más allá de expresiones individuales de gente, en su mayoría ignorante, que me han gritado cosas y no siendo candidato, esto es de toda la vida. Yo crecí en una Costa Rica donde nunca me sentí discriminado, nunca me sentí marginado. Y entiendo que otros grupos, otras minorías raciales tienen una experiencia, una vivencia diferente, ¿verdad? Pero la mía es esa, ¿verdad? Más allá de que de ahí uno, por ejemplo, por no profesar la religión oficial, tiene que hacer ciertas cosas que otra gente no tiene que hacer. Yo cuando me casé por la religión tuve que hacer un Tuvo que matrimonio hacer un civil, matrimonio ¿verdad? civil, exactamente. Pero realmente nunca me he sentido discriminado en ese sentido de que yo haya sentido que he tenido menos oportunidades. Ese tema lo quise tocar de entrada porque me parece que es importante hablar de estas cosas, porque sí, hay alguna gente todavía que vive en otro mundo. Entonces sí es un tema importante. Como decía antes de hacer la pregunta, sí han habido muchos progresos en distintas líneas, y ojalá que sigamos avanzando en esa dirección. Don Eli, la otra cosa que quería preguntarle en esta parte como introductoria, y es una pregunta que le he venido haciendo a algunos de los candidatos que han tenido una participación en el sector público y una experiencia en la política un poquito más amplia, es que yo veo que mucha gente como que se emociona y se ilusiona con esta historia de que son 26 candidatos presidenciales. Yo cubro elecciones presidenciales desde la campaña del 86, y es la primera vez que veo una cosa tan rara como esta de 26 partidos, que casi fueron 27, entre los cuales hay una variedad de partidos social cristianos, una variedad de partidos liberales, una variedad de partidos de izquierda, una variedad de partidos socialdemócratas. No sé, a mí el tema me preocupa porque me parece que es síntoma de una enfermedad de nuestra democracia, pero yo quiero conocer su criterio sobre este aspecto. Bueno, ciertamente el hecho de que haya esa cantidad de candidaturas no es sano, pero por otra parte, si tuviéramos que escoger entre un problema y otro, prefiero el de tener 26 candidaturas que el de tener una candidatura única como en Nicaragua, o tener a los candidatos de oposición encarcelados, ¿verdad? Creo que lo que hemos vivido, sobre todo en los últimos 2 procesos electorales, donde literalmente hemos elegido a presidentes que no estaban preparados para gobernar, que no tenían ni siquiera el conocimiento de para qué funciona la banda presidencial, ¿verdad? Porque lo ve uno, lo ve en el actual presidente, lo ve uno en Luis Guillermo Solís, tomándose fotos con selfie que vengo afuera, como que si fuera la gran gracia, devaluando la hidalguía de la presidencia de la República, ¿verdad? De esto le ha hecho creer a mucha gente que cualquiera puede ser presidente. Y digamos que en democracia de ahí sí cualquiera puede ser presidente, pero deberíamos de elegir con otros criterios. Habiendo 26 candidatos, Reinaldo, yo creo que al final de cuentas esto se dilucida entre tal vez 6 o 7 candidaturas.
ya las encuestas lo están demostrando así, ¿verdad? Hay 20 partidos o 18 o 20 candidaturas que en total, entre todas, no suman el 3% de la intención de voto. Algunos de los cuales, algunos partidos que además, de alguna manera como que surgen de la nada, ¿verdad? Es decir, respondiendo a esa idea de que cualquiera puede ser candidato, probablemente incluso haya quienes quieran la papeleta para coleccionarla y enseñarle luego a los nietos que fueron candidatos presidenciales. No sé, a mí francamente eso me preocupa. Y en esta misma línea, con tantos partidos en esta contienda electoral, ¿cómo visualiza usted la integración de la próxima Asamblea Legislativa? Porque decía yo en alguna otra de las entrevistas, he estado tratando de sacar la cuenta de cuántos bloques hay en la Asamblea Legislativa. Hablaríamos de fracciones, pero es que los independientes y los grupos de independientes y todo esto no son realmente fracciones. Yo perdí la cuenta, no sé a ciencia cierta cuántos bloques hay en la Asamblea Legislativa en este momento, y eso se constituye en un problema seriosísimo para avanzar en legislación, y para usted particularmente debe ser un problema tremendo esto, porque el programa de gobierno que ustedes presentan es muy puntual en cuanto a una larga lista de reformas, muchas de ellas legales, que se requieren hacer en este país y que ustedes presentan, pero que van a tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Ese análisis por supuesto que lo hicimos. Yo vislumbro una asamblea similar a la actual en términos de la cantidad de partidos, no de bloques, ¿verdad? Pero en la actual asamblea, si no me equivoco, hay 7 partidos, había al principio 7 partidos representados. Y como decía en la pregunta anterior, yo veo, ya las encuestas lo están diciendo, hay 20 candidaturas que entre todas no suman el 3%, y hay 6 o 7 candidaturas que están despegándose, digamos, del pelotón, ¿verdad? Entonces creo que sí, va a ser una asamblea fraccionada, pero también, Reinaldo, cuando uno se pone a analizarlo fríamente, esta asamblea legislativa ha producido proyectos de ley importantes, algunos que a mí no me gustan, pero que son de gran calado. La reforma fiscal, la reforma al reglamento legislativo, la reforma al derecho de huelga, la reforma del INAH, y podríamos mencionar 3 o 4 más que son proyectos de ley muy importantes. A mí lo que no me gustan de esos proyectos es que algunos, para mi gusto, se quedaron cortos. Yo sé que ahí tengo algunas diferencias con usted, pero hay una cosa que me llama la atención. En el último año se acabó la producción legislativa. La producción legislativa. Y ojo, yo que cubrí mucho tiempo la Asamblea Legislativa, no estoy hablando de que eso tiene que ser una máquina de hacer leyes y que todos los días tienen que aprobar un proyecto de ley. No, pero llegamos a un punto en que ya no se volvió a hacer nada. ¿Por qué? Precisamente porque venía la campaña. Correcto. Sí. Pero también, Reinaldo, hay cada proyecto en la Asamblea Legislativa que lo mejor es apagar la máquina y que no se aprueben, ¿verdad? Porque yo coincido plenamente, la Asamblea no es una fábrica de hacer leyes. La Asamblea debería ser juzgada por la calidad de las leyes y no por la cantidad de las leyes. Y realmente mucho de lo que se ha presentado en los últimos tiempos son proyectos de ley que si se aprueban le van a hacer más daño al país, ¿verdad? Entonces, yo no veo tan malo que la Asamblea pase un tiempo sin generar grandes cambios, ¿verdad? En este momento la Asamblea Legislativa, y pareciera que ya hay un acuerdo entre los 3 partidos tradicionales, los 3 partidos que han gobernado a Costa Rica en los últimos 25 años, los 3 partidos que tienen a Costa Rica con un déficit fiscal galopante, crónico, de más de 10, 11 años, con déficit superando el 5% anual. Esos 3 partidos que nos metieron en el hoyo ya se pusieron de acuerdo para empezar a aprobar una serie de impuestos que, otra vez más, fueron los gobernantes los que crearon el desastre y somos los ciudadanos los que vamos a tener que ir a pagar los platos rotos. Para eso mejor que la Asamblea Legislativa no apruebe nada. Vamos a entrar de una vez a propósito de esto último en la parte programática. El plan de gobierno de ustedes, del Partido Liberal Progresista, plantea en el tema de los impuestos
eh, una revisión prácticamente general, porque estamos hablando de revisar renta. Bueno, y no están de acuerdo tampoco ¿cómo se llama? Con renta global. Revisar renta en general, en cómo funciona la estructura en el país. Estamos hablando de proyectarse de alguna manera hacia una reducción, que esa sería en una segunda etapa, digamos, del impuesto sobre las ventas, y estamos hablando de de ventas o IVA, como le quiera llamar, para mí es lo mismo. Y una eliminación de los impuestos, digamos, menores que representan alrededor de un 10% de los ingresos del fisco en su conjunto. Hablemos un poquito de esas propuestas, sobre todo tomando en cuenta que al final de cuentas el déficit hay que cubrirlo de alguna forma, y además la deuda hay que, yo no sé si pagarla, pero por lo menos cumplir con los compromisos. Entonces, ¿cómo se juntan las dos cosas sin que más bien nos vayamos a un barranco más grande? Buenísima pregunta, Reinaldo. El sistema tributario costarricense es pero tan complejo, que de ahí es como tener a 14 bomberos tratando de manejar una sola manguera. Se atraviesan entre sí y se dificultan la labor y se obstaculizan. La cantidad de impuestos que hay en Costa Rica es insólita, y lo que termina provocando es que la recaudación sea menor de lo que podría ser con menos impuestos. Para empezar, nosotros estamos hablando de eliminar 90 impuestos. Resulta que en Costa Rica, de acuerdo con un listado publicado por el Ministerio de Hacienda, hay al menos 110 impuestos. De esos 110 impuestos hay 6 que recaudan 94 de cada 100 colones. Los otros 104 impuestos están para recaudar los otros 6 pesos. Déjeme hacer un paréntesis ahí para agregar 2 elementos. Un factor ahí es que recaudar algunos impuestos sale más caro que lo que se genera. Y esos son los que vamos a eliminar. Y la otra cosa muy importante, y esto está detectado desde hace años y no se ha corregido, es que algunos impuestos, los que normalmente se conocen bajo la figura de los timbres, y de repente se les eliminó, desapareció la razón de ser. Correcto. Pero siguen vigentes. De hecho, hay al menos uno que los ingresos se están acumulando en el banco, porque no se pueden gastar. Sí, bueno, es que de esa clase de estupideces está plagado el sistema tributario costarricense. En Costa Rica tenemos un impuesto al consumo de cemento. No recauda mucho, pero encarece la construcción de la vivienda. A alguien se le ocurrió que era una buena idea, encarecer la vivienda. Tenemos un impuesto a los insumos agrícolas, porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea encarecer la actividad productiva agrícola. Tenemos un impuesto a los concentrados alimenticios con los cuales se alimenta al ganado, se alimenta a las aves de corral, ¿verdad? A alguien se le ocurrió que es una buena idea encarecer la producción de carne en el país. Tenemos un impuesto a los medicamentos veterinarios. Entonces, una vez más, la actividad de producir carne encarecida por un impuesto insensato. Y por si eso fuera poco, hay un impuesto por sacrificar el animal y hay un impuesto por destazar el animal. Entonces, vea de lo que le estoy hablando. Ahí son 5 impuestos que encarecen directamente la actividad productiva pecuaria. Y entonces, cuando la gente llega a comprar carne, dice, ¿por qué la carne es tan cara? Lo que pasa es que cuando usted llega a comprar la carne y pregunta, ¿y eso cuánto vale? Y le dicen 5,000 colones el kilo. A usted no le dicen que de esos 5,000 colones, 2,000 o 3,000 son impuestos que ya el productor pagó. A usted nada más le dicen 5,000 más IVA. Y usted cree que lo único que usted pagó fue el 13% o el 4%, lo que le toque pagar a la carne. Y resulta que no, que ya en esos 5,000 pesos ya viene una cascada de impuestos brutal, ¿verdad? Aparte de los impuestos normales que tiene que pagar todo el mundo, porque si usted tiene ganado, tiene una finca, tiene que pagar bienes inmuebles. Todo lo que usted compra paga IVA, ¿verdad? Si a usted le queda plata al final del ejercicio, tiene que pagar renta,
tiene que pagar patente municipal, tiene que un montón de cosas, ¿verdad? Pero le estoy hablando de impuestos que simple y sencillamente encarecen la actividad productiva, encarecen la vida de los costarricenses. Entonces, cuando nosotros hablamos de eliminar 90 impuestos, estamos hablando de los impuestos que, como decía usted, le cuesta más al Estado costarricense el esfuerzo recaudatorio que lo que se recoge. Entonces, esos los eliminamos y más bien mejoramos la situación fiscal. Y los demás son impuestos que entorpecen y encarecen la actividad productiva y encarecen la vida de las personas. Entonces, los podemos eliminar. Pero el grueso, el corazón de nuestra propuesta de simplificación tributaria es precisamente en los impuestos grandes, que son los que le dejan plata al Estado, en el de renta y en el IVA, ¿verdad? Y a nosotros somos políticos muy aburridos. A nosotros nos gusta hacer política, o sea, presentar política pública basada en datos, basada en evidencia, basada en la ciencia. Hay un estudio, una estimación que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, que dice que si bajamos el IVA al 11% y modificamos la canasta básica tributaria para que refleje los patrones de consumo reales de los costarricenses, podríamos aumentar la recaudación en 56 mil millones de colones. Prácticamente 100 millones de dólares. Lo que pasa, la parte que no dice ese estudio, es que el costarricense está muy mal habituado en términos generales, ¿verdad? Es aquella cuestión de que no sé, le voy a poner un ejemplo de hace años que yo viajaba en bus y cuando se usaban los trompos yo creo que todavía cuando usted estaba en el ministerio, se usaban trompos y no las barras electrónicas. Se empezaban a usar en aquella. Entonces algunos choferes nunca podían calcular para que la puerta de adelante quedara en la parada, siempre frenaban a tiempo para que la puerta de atrás quedara en la parada. Entonces yo tenía la costumbre de que cuando me subía, recorría el pasillo, le daba la vuelta al trompo y le pagaba al chofer. Y eso me costaba cualquier cantidad de madrazos. Claro. Ojo, no solo del chofer, de pasajeros cuando el chofer empezaba, que le hacían segunda. Ok. Pero la gente no toma en cuenta que es un ejercicio muy fácil de hacer. Pongámoslo a tarifa de hoy, digamos 300 colones, que pueda costar una tarifa. Usted dice, un carajo de esos se roba la marca de 10 pasajeros en cada media vuelta que hace, ¿y cuánto es lo que se roba al día? Ese carajo termina en solo lo que se lleva de ahí, llevándose más que lo que gana cualquiera de los que empiezan a apoyarlo en la treta que está haciendo. ¿A qué es a lo que quiero ir? El costarricense no dimensiona ciertas cosas, porque de repente cuando yo le daba vuelta al trompo y me compraba el pleito con el chofer, yo era el codo que estaba reclamando por un pinche pasaje, pero no ven el efecto que eso involucra. Para ponerlo en algo más macro, en nuestro país, aún hoy con factura electrónica prolifera aquel cuento con factura electrónica, ¿o no? Y entonces la gente dice, no hombre, no me como la bronca, no, mucha pereza, no, pobrecitos. Y no se dan cuenta de que están pagando el impuesto, pero que no está llegando a donde tiene que llegar. Entonces, claro, toda la teoría suena muy bien, pero a la hora de la aplicación práctica, ¿cómo cambiamos la cultura de la gente? Lo que pasa, Reinaldo, es que cuando usted tiene 110 impuestos, es natural que la gente ande buscando cómo evadirlos, ¿verdad? ¿Seguro que es solo eso? Bueno, no, hay un montón de factores, pero entonces empecemos por cambiar los que podemos cambiar. Yo no puedo mandar un psicólogo a cada casa, pero sí puedo tener un sistema tributario que sea fácil de fiscalizar y fácil de cumplir. Porque cuando usted tiene 110 impuestos, usted tiene a los funcionarios de Hacienda completamente dispersos tratando de fiscalizar 110 impuestos. Usted elimina 90 de esos impuestos, concentra al personal de Hacienda en los impuestos que verdaderamente le generan dinero al Estado costarricense y entonces, al tener más funcionarios fiscalizando los impuestos grandes, aumenta la probabilidad de detección de la actividad evasora. Y entonces, al aumentar la probabilidad de detección, disminuye la evasión. Ahora, déjeme decirle otra cosa.
el impuesto de la renta en Costa Rica. Es un impuesto tan complejo y tan exageradamente alto que hay un estudio que se publicó ahora hace como unos 3 meses, elaborado por 2 economistas, Mauricio Soto y Pierre Bachas. A Mauricio lo conozco bien, a Pierre no sé ni siquiera si es tico o no, pero ellos desde hace años vienen analizando el sistema tributario costarricense. Mauricio es un economista que trabajó un tiempo en el Banco Central, trabajó un tiempo en el Ministerio de Hacienda, conoce muy bien el tema tributario y hacen un análisis del impuesto de renta y concluyen, con base en evidencia científica, ¿verdad?, de que si bajamos el impuesto a la renta y eliminamos las exoneraciones que no tienen nada que ver con generación de empleo ni con programas sociales, ¿verdad?, Que esa es la puede otra propuesta aumentar la del recaudación, plan. puede aumentar la recaudación en un 80%. Y entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Una simplificación tributaria que le va a simplificar la vida a la gente, que le va a simplificar a la administración tributaria la fiscalización y la administración del sistema, y que le va a redituar al fisco muchos mayores recursos. Entonces, podemos empezar a resolver el problema fiscal mejorando la recaudación, bajando los impuestos. ¿No habría que agregar ahí algún sistema de premios que existe en muchísimos países y que en el nuestro es un tema que se suele rehuir por parte de los políticos? Premios... Digo, no sé, devoluciones, beneficios de distinta índole, porque, es decir, si la gente, por ejemplo, la gente que piensa que la factura electrónica es un spam en el correo electrónico, se convierte en fiscalizadora de ese proceso de recaudación del IVA, porque va a recibir algo a cambio, podría ser también otra salida, ¿no? Bueno, yo no sé, no soy economista, pero es un vea, esquema que funciona en muchos países. Son cosas que hay que analizar, pero primero usted tiene que tener un sistema tributario funcional. Lo que usted tiene hoy es completamente disfuncional. Entonces, cuando tengamos un sistema funcional, si hacen falta mayores incentivos para que la gente cumpla, se pueden analizar. Pero primero pongamos orden en la casa, ¿verdad? Lo que pasa es que, o sea, hoy con 110 impuestos, usted empieza a dar premios para que la gente pague impuestos, no ha resuelto nada. Resuelva primero el problema de fondo, ¿verdad? Es como que usted llegue donde el doctor y le diga tengo dolor de cabeza y el doctor, sin hacerle ningún análisis, le mande un par de aspirinas. Y resulta, Dios libre, pero resulta que lo que usted tenía era un cáncer, ¿verdad? Un tumor en la cabeza. Entonces, resuelva primero el problema de fondo. Y después, entonces vemos a ver, ok, le quedaron dolores de cabeza, por lo que sea, ok, le vamos a dar un medicamento para esos dolores de cabeza, pero le quitamos el problema de fondo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, es simplificarle la vida al costarricense, simplificarle la vida a la administración tributaria, dejar pocos impuestos pero que se recauden mejor, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí vemos si después es necesario crear esos premios. Déjeme decirle, Reinaldo, el año 2019 ha sido el año de peor de peores resultados económicos antes de la pandemia, ¿verdad? El año de peores resultados económicos desde la crisis anterior que fue en el 2009. La economía apenas creció como en un 2%, ¿verdad? El desempleo se nos disparó al 12,5%. Y sin embargo, vaya a ver las cifras de recaudación. La recaudación en Costa Rica, a pesar de la desaceleración económica, se disparó. Se ha ido incrementando. Producto de 2 cosas. La aprobación de la reforma fiscal, que no impactó tantísimo en el 2019 porque se aprobó a finales del 2018. Y sobre todo la aplicación de la factura electrónica. Ciertamente todavía uno va a algunos comercios y le preguntan, ¿quiere la factura o no? Eso todavía pasa. Pero hoy con la factura electrónica el Ministerio de Hacienda tiene un control mucho más estricto de lo que está sucediendo en la economía de lo que tenía hace apenas 3 años. Entonces, en el 2019, la recaudación se disparó a pesar de la desaceleración económica. Y en el 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de las cuarentenas, a pesar de los cierres obligatorios, también la recaudación se mantuvo, no cayó. Y eso es impresionante para una economía que estuvo parada prácticamente todo el año 2020,
¿verdad? ¿Por qué? Porque entró en vigencia, ya ahí sí entraron en vigencia con todo el impacto los impuestos aprobados en el 2018. Entonces, no nos engañemos de que las cosas no funcionan, ¿verdad? O sea, cuando uno hace reformas, insisto, me pueden gustar o no me pueden gustar, ¿verdad? Pero la factura electrónica es una herramienta poderosísima, ¿verdad? Y si usted encima de todo simplifica el sistema tributario, entonces le va a quedar a la gente más tiempo, en vez de, si usted es profesional independiente o si usted es un empresario y tiene que dedicar horas de horas todos los meses a llenar formularios y a mandar la declaración y el contador y todo lo demás. Bueno, si le simplifico eso y usted puede cumplir con Hacienda en menos tiempo y más fácilmente, entonces va a haber un mayor nivel de cumplimiento tributario. Muchas veces los comportamientos que vemos, que consideramos que no son saludables, son inducidos por las propias regulaciones. Y entonces, ¿por qué no revisamos esas regulaciones que inducen malos comportamientos para tratar de evitarlos? Quiero ir a la contraparte de todo esto, que es la del gasto, pero hay una cosa en el plan de gobierno que me llamó poderosamente la atención, sobre todo por la composición actual de la deuda, que en mucho estamos hablando de títulos valores, ¿verdad? No de títulos de deuda, como se llaman, no necesariamente de créditos, que sí hay una buena parte de eso, pero no toda la composición de la deuda es tal como hace algunos años ocurría. Porque ustedes hablan de renegociar deuda para bajar intereses, incluso extendiendo plazos, pero ¿qué pasa con la parte de los títulos de deuda? Bueno, esa es precisamente la que hay que renegociar. Buena parte de la colocación de esos títulos de deuda está en manos de instituciones públicas costarricenses y de bancos costarricenses. De hecho, al principio de la pandemia, el gobierno anunció un programa de crédito para reactivar la economía. Eran como 900,000 millones de colones. Al final, esos 900,000 se convirtieron en 580,000. Pero de esos 580,000 millones de colones, la banca no logró colocar ni siquiera 100,000 millones de colones. Todo lo demás terminó en bonos de Hacienda, en títulos de Hacienda, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los principales tenedores de bonos del gobierno? Los fondos de pensiones, el INS, el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos públicos, ¿verdad?, que invierten sus utilidades en eso. Entonces, ahí es donde hay que renegociar. Instituciones públicas que reciben transferencias del gobierno y al final del año no ejecutan el presupuesto y entonces el superávit lo invierten en bonos de Hacienda. Es como que usted me regale plata a mí y yo al final del año se la preste a usted y usted me tenga que pagar intereses por la plata que usted me regaló a mí. Vamos entrando de una vez al tema del gasto. Hay una parte muy importante que es la reestructuración del Estado, pero en esta línea de lo último que usted tocaba, hay varios puntos que yo quiero que comentemos. Uno, este fenómeno de que la teoría dice, y digo la teoría refiriéndome a la Constitución política, que las empresas públicas deben trabajar al costo, ¿verdad? Y eso no lo estoy inventando yo, ni es una interpretación mía, ni nada de eso. Así está escrito. Sin embargo, todos los años vemos los anuncios de las empresas públicas sobre las ganancias que generaron, que cada año son mayores. Ese es un primer tema. Y esas ganancias no son como cuando en una empresa privada se producen ganancias y se la llevan los socios, que en este caso se la deberían llevar los costarricenses. Es decir, debería servir para algo, claro, de lo que hay que hacer a nivel de gobierno, pero no se da. La otra cuestión en relación con esto es que muchas veces, efectivamente, estas instituciones no ejecutan la totalidad de su presupuesto y en lugar de tener que devolver ese dinero a Hacienda para replantear ese gasto, se van acumulando ahí vamos a ver,
se me fue la cifra en este justo momento que lo iba a necesitar, pero la cantidad de plata que hay guardada para construir aulas en este país es una barbaridad. Y no es que no se ocupen las aulas y por eso yo estoy diciendo gastemos la plata en otra cosa. Lo que digo es que si hemos sido incapaces de hacer las aulas, y usemos la plata en otra cosa mientras tanto. O corrijamos el problema que nos lleva a no hacer las aulas. Pero eso no se da. Entonces tenemos plata ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas como si sobrara la plata, cuando en realidad tenemos necesidades en prácticamente todas las áreas. La realidad, Reinaldo, es que, una vez más, el sistema incentiva a las instituciones a no ejecutar. Y esto es un secreto a voces. El presidente de la República llama al presidente ejecutivo del ICE y le dice, no me ejecutes o desacelerame esa obra para que te sobre plata al final, porque necesito que me invirtas en bonos de Hacienda, porque no tengo plata, porque la recaudación no me alcanza, ¿verdad? Y entonces las instituciones reciben instrucciones de subejecutar. En algunos casos es por pura incompetencia, ¿verdad? Pero hay instituciones que reciben la orden. Yo diría que en la mayoría. Bueno, reciben la orden de subejecutar para invertir ese dinero en bonos del gobierno, para financiar la actividad del gobierno. Vea lo que pasó con el hospital de Cartago. 200 y resto millones de dólares que tiene la caja invertidos en bonos del gobierno. Bueno, entonces, pero ahí entramos en otra cosa. Y, puña, lástima, es que son tantas cosas, pero es que tocamos un punto que a mí me muerde. Claro. Yo no soy arquitecto ni soy ingeniero, pero yo no entiendo cómo en este país supuestamente hay que planificar una obra de esta naturaleza, porque en carreteras estamos hablando de 40 años, pero la construcción del hospital de Cartago, por decir, o la del hospital de Turrialba, o cuando fue la del hospital de Heredia, hay que planificar el proyecto durante 10 años antes de que se pueda mover un dedo. Sí. No entiendo eso. Sí. Bueno, hay muchísima ineficiencia, definitivamente la hay, ¿verdad? Pero también tenemos esa situación, ¿verdad? De que ahí hay unos manejos financieros. Hoy el Estado costarricense básicamente está solo para pagar planillas. La plata no está alcanzando para nada más. Entonces, hay muchos problemas que corregir. Nosotros tenemos un planteamiento de reforma del Estado bastante significativo porque queremos eliminar la burocracia, manteniendo la prestación de los servicios públicos. Pero si usted para prestar un servicio público tiene que pedirle permiso a 10 jefes, va a tardar 10 años dando ese servicio público, ¿verdad? Entonces, queremos introducir eficiencia reestructurando las instituciones, pero también necesitamos equilibrar las finanzas públicas para que el Estado no esté demandando los recursos de las instituciones, sino que las instituciones puedan cumplir con su cometido. Pero quisiera decir algo más, porque usted habló de que las instituciones deben de operar al costo. Y la ley de ARECEP lo dice y muy claramente, ¿verdad? El servicio al costo. La pregunta es, ¿a cuál costo? La regulación al costo, como está en la ley de ARECEP, termina convirtiéndose la regulación a cualquier costo. Porque la ley dice que hay que cubrir todos los costos de la entidad y además hay que garantizarle un margen que no se llama de utilidad, eso es para invertir, ¿verdad? Una empresa como la IA necesita que le sobre plata para poder seguir ampliando sus acueductos, ¿verdad? En una empresa privada eso se llamaría utilidad, reinvierto las utilidades en hacer crecer el negocio. En un negocio regulado como es el del agua o como es el de la electricidad o cualquier, incluso el de los autobuseros, ¿verdad? La ley dice que es un rédito para invertir, ¿verdad? Pero entonces, como tengo que garantizarle a usted la solidez financiera, tengo que garantizarle a usted que cubre todos los costos y tengo que garantizarle que le sobre un colchón de plata, entonces al final de cuentas, ARECEP, cuando aprueba precios, aprueba todos los costos en que incurre una empresa, incluyendo... Pero además hay un problema ahí, adicional, porque esa reserva nunca queda para lo que es, porque cada vez que se va a hacer algo, se contrata un préstamo.
y ese préstamo ya entra dentro del rubro de gastos. Claro, porque la reserva está invertida en bonos de Hacienda, porque mientras mantengamos un déficit fiscal tan alto, el gobierno es como una ballena que abre la boca y se traga todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Desde las solominitas y los camaroncitos hasta los atunes, se lo traga absolutamente todo. ¿Cómo corregimos eso? Poniendo las finanzas públicas en orden. ¿Cómo? Simplificando el sistema tributario para mejorar la recaudación, disminuyendo el tamaño del aparato estatal para hacerlo mucho más eficiente, mucho más ágil, ¿verdad? Y creando condiciones para recuperar la confianza en la economía costarricense y que la economía empiece a crecer y que por medio del crecimiento también haya mayor recaudación. Es crucial poner en orden las finanzas públicas para que el gobierno deje de estar demandando recursos en el mercado. La realidad que tenemos hoy en Costa Rica hoy y desde hace muchos años es que prácticamente la mitad de la plata que gasta el gobierno es deuda nueva. La otra mitad son de los impuestos. Lo ideal sería que el 100% del gasto corriente se financie con impuestos. Y bueno, una parte de la inversión... Y eso dice la ley, ¿verdad? Y bueno, eso dice la ley que no se cumple. Pero el 100% del gasto corriente y por lo menos una parte del gasto de capital o de la inversión también debería de cubrirse con impuestos. Cuando es una inversión de largo plazo tiene sentido adquirir un crédito, ¿verdad? Porque yo estoy construyendo hoy una obra que nos va a beneficiar para los próximos 50 años, por ejemplo. Construir una represa hidroeléctrica, construir una carretera. Entonces, sí, ahí sí tiene sentido obtener un crédito, pero al menos una parte de la inversión tiene que hacerse con lo que se llaman recursos propios. Y los recursos propios son los impuestos. Ahora, puntualmente, ¿cuáles serían las instituciones que habría que eliminar? Más que eliminar instituciones, nosotros estamos hablando de fusionar instituciones. En el sector social, en Costa Rica hay 23 instituciones que administran 44 programas antipobreza y la realidad es que la pobreza en Costa Rica en las últimas 3 décadas apenas ha bajado, un poquito. Pero siempre estamos alrededor del 20% de los hogares viviendo en condición de pobreza. O sea, ciertamente antes era 23 y ahora es 18. Bueno, ahora no, ahora por la pandemia se volvió a disparar. Pero digamos, antitos de la pandemia tal vez era 18, pero siempre estamos en ese vecindario del 20%, ¿verdad? Entonces, si tenemos 23 instituciones y la pobreza no disminuye, una explicación, no es la única, pero una explicación es que buena parte de la plata de la política social se queda en la planilla de esas instituciones. De hecho, basado en cifras de la Contraloría General de la República, el 62% de la inversión social se queda en planillas. Entonces, fusionemos esas 23 instituciones en un solo Ministerio de Bienestar Social para, digamos, reducir la burocracia. Usted no necesita 23 ministros y presidentes ejecutivos, 23 departamentos legales, 23 departamentos de recursos humanos, 23 proveedurías institucionales para combatir la pobreza. Usted puede combatir la pobreza con un ministro o una ministra, con un departamento legal, un departamento administrativo, una proveeduría institucional, etc. Usted necesita uno de cada uno. Entonces, eliminemos ahí arriba en la burocracia para que los recursos fluyan hacia los beneficiarios. Pero entonces interpreté bien, a pesar de que no lo dice, el programa lo plantea de la forma en que usted lo está diciendo, pero al final, en esencia, es lo que yo estoy preguntando. Es decir, sí habría que eliminar instituciones, porque... Las instituciones sí, los servicios que prestan no. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Yo no estoy hablando de los servicios. No, pero a mí sí me interesa hablar de los servicios porque la gente se imagina que lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, dejar a los pobres sin la ayuda social. Bueno, pero... Y eso al contrario, lo que queremos es que los recursos que destinamos para la política social estén disponibles para la asistencia a las personas que lo necesitan. Pero cuando la gente piensa eso, basta con recordar un detalle muy interesante. A mí me parece que es de las cosas más sarcásticas del Estado costarricense. El IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social, se había creado con plazo. Se había creado con plazo porque a alguien se le ocurrió que el IMAS tenía sentido que existiera hasta que cumpliera el objetivo de eliminar la pobreza.
hace como, yo creo que fue hace más de 20 años, que a algún diputado se le ocurrió, no, en lugar de que cada 10 años estemos corriendo en la Asamblea Legislativa para prorrogar la ley, mejor quitémosle esa vaina y lo dejamos permanente. Es decir, esa es la mayor muestra, la mayor prueba del fracaso de la política social. Vea, cuando usted ve los informes de Limas o los informes de asignaciones familiares, ellos consideran un gran logro que este año logramos aumentar la cantidad de beneficiarios. Eso es un fracaso de la política social. La política antipobreza debería perseguir eliminar la pobreza. Y entonces una institución que combate la pobreza exitosa debería de poder decir, el año pasado 50,000 personas necesitaron nuestra ayuda, este año solo 40,000. Y para el próximo año planeamos que llegar a solo 32,000 familias, ¿verdad? Y entonces ahí usted ve que hay un progreso hacia el éxito. Pero hoy lo que hay es exactamente lo contrario, andan viendo a ver a cuántas personas más benefician. Esas son las cosas que hay que cambiar. No podemos seguir en este jueguito donde estamos absorbiendo una cantidad enorme de recursos sin lograr impactar en la pobreza. ¿Cuál tendría que ser el esquema? Es decir, ya, digamos, porque sacar gente de la pobreza no es tan simple en el sentido de que esa gente tendría que tener la posibilidad de generarse suficientes ingresos. Eso es. Pero es decir, es el se enfoque. logra de la noche a la mañana. No, nada se logra de la noche a la mañana. Pero mientras mantengamos programas asistencialistas, que lo que hacen es darle dinero a la gente o ayudas de diferentes naturalezas a cambio de nada, pero no solo a cambio de nada, sino que más bien desincentivan el trabajo, nunca vamos a resolver la pobreza. Vea lo que pasa con la red de cuidado infantil. Una mujer que tenga niños, una mujer en condición de pobreza que tenga niños, tiene derecho a que esos niños se los cuiden en un centro de cuidado infantil. En el momento en que esa mujer consigue un trabajo y gana más del salario mínimo, pierde el derecho a que sus hijos sean cuidados en la red de cuidado, por la red de cuidado infantil. Y entonces, póngase en los zapatos de esta mujer. Ella gana un salario mínimo. Le sacan a los chiquitos del Secudi. Ahora ella tiene que ver quién le cuida a los chiquitos mientras va a trabajar, con un salario mínimo. A alguien le va a tener que pagar para que se los cuiden. Entonces al final se le fue lo comido por lo servido. Para ella no tiene ningún sentido ir a trabajar, porque si trabaja tiene que pagarle a alguien para que le cuide a los chiquitos. Y entonces mejor se queda en la casa viendo telenovelas mientras le cuidan los chiquitos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reglas hay que cambiarlas. No, la mujer debería el padre de familia que necesita la ayuda, porque la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, ¿verdad? Que necesitan la ayuda del cuidado de sus hijos para poder ir a trabajar, deberían de ser incentivados a ir a trabajar. Es decir, se les debería decir, mire, le voy a cuidar a sus chiquitos 3 meses mientras usted consigue trabajo. Y una vez que consiga trabajo, le voy a seguir cuidando a sus chiquitos. Si usted se va a quedar en la casa todo el tiempo, entonces cuide usted a los chiquitos, ¿verdad? Que es exactamente al revés de cómo funciona hoy. Entonces, hay que hacer un cambio en la formulación de los programas sociales. Y nosotros lo estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno, es decirle a la gente, mire, le vamos a dar la asistencia social, pero a cambio usted se tiene que matricular en algún curso de las múltiples ofertas que hay en el país, tanto del sector público como del sector privado, para adquirir herramientas y conocimientos que le permitan reincorporarse al mercado laboral. Nosotros estamos hablando específicamente de un programa de becas, de becar a las personas en condición de desempleo y en condición de pobreza, para que se inscriban en cursos que tengan que ver con la cuarta revolución industrial, es decir, en áreas tecnológicas, las famosas STEM, ¿verdad? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Entonces usted se matricula en estos cursos, que en la mayoría de los casos son cursos cortos de 4, 6, 8 meses. Se matricula en estos cursos, adquiere habilidades y herramientas que le van a permitir incorporarse al mercado laboral. Entonces, le doy la ayuda mientras estudia, pero el recipiente de esa ayuda, el beneficiario, tiene que saber que esa ayuda se acaba,
que no es una ayuda para que siga sin trabajar, es una ayuda para que se reincorpore al mercado laboral. Ese es el elemento que ha hecho falta en la política social costarricense, que ha sido tradicionalmente una política social asistencialista, paternalista, basada en la dádiva, en el regalito. ¿Por qué? Porque eso le da un gran rédito a los políticos tradicionales. Si yo le regalo a usted plata durante 4 años, para las próximas elecciones yo voy a llegar a su casa y le voy a decir, mire Reinaldo, acuérdese quién le estuvo regalando a usted el bono tal, o la beca tal, o las laminitas de zinc, o los diarios que le estaban llegando a usted a su casa. Ahora venga a votar por mí y ayúdeme a sacar a sus vecinos para que también voten por mí. Eso, y la gente se lo termina creyendo. Bueno, para mí lo peor no es plantearlo, sino que la gente se lo termine creyendo. Para mí es el negocio más inmoral que hay en Costa Rica, el negocio de la pobreza por parte de los políticos tradicionales. Ese círculo hay que romperlo. ¿Con cuántos ministerios operaría una administración suya? No me sé el número de memoria, pero hoy debemos estar en alrededor de 23 ministerios y yo creo que con unos 16 o 17 funcionaría bastante mejor el aparato estatal. Donde hay una disminución más significativa es en el montón de entes desconcentrados y descentralizados, ¿verdad?, que pululan alrededor de los ministerios y lo que hacen es aumentar burocracia sin mejorar resultados. ¿Usted conoció de manera directa una experiencia en esa línea de lo último que usted plantea? Un Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene, bueno, yo no sé exactamente cuántos consejos tiene. Usted participó por lo menos en 2, el de aviación civil y el de transporte público. Después está el de seguridad vial y no me acuerdo qué otros. Está el de vialidad y el de concesiones. Y esos son los... entonces, a ver, ¿se ocupa una estructura tan así para que funcione el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? No se ocupa, y de hecho lo que se hizo fue vaciar al ministerio de funciones y responsabilidades porque se le trasladaron a los consejos. El ministerio quedó hecho un cascarón, pero es un cascarón que tiene una planilla, o sea, el MOP sin los consejos, ¿verdad? Tiene una planilla de más o menos 29,000 millones de colones anuales y ejecuta obra por alrededor de 6,000 millones de colones. Vea lo que le estoy diciendo. Ellos se gastan 29,000 millones en salarios para hacer obra y mantenimiento en el orden de 6,000 millones de colones. Eso es súper ineficiente. Pero el grueso de los recursos lo tienen los consejos. Los consejos son los que ejecutan la obra. El Consejo de Vialidad, el Consejo de Concesiones, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica... Bueno, que ejecuten esta Bueno, no, estoy de acuerdo. Tampoco es que ejecutan la gran cosa. Pero digo, si el país se iba a matricular con el concepto de los consejos, entonces había que disminuir el MOP, porque el MOP ya no iba a tener esas responsabilidades. No se hizo. El MOP sigue teniendo esa planilla hiperabultada que tenía desde antes. Lo que pasa es que antes tenía la planilla y tenía las responsabilidades. Ahora tiene la planilla y tiene a las 5 hijas, y las 5 hijas tienen su propia planilla. Entonces, hoy en el MOP, voy a decirlo de forma figurativa, no textual, ¿verdad? Hoy en el MOP usted no se encuentra un ingeniero capaz de hacer el cálculo estructural de un puente peatonal, ¿verdad? Antes el MOP diseñaba carambadas. Ahora usted ve que sacan licitaciones, el CONAVI o hasta no sé si el Consejo de Concesiones, pero usted ve que el CONAVI saca licitaciones donde dice 6 meses para diseñar los planos y 2 años para construir la obra. ¿Cómo licita usted una obra sin planos? ¿Cómo hace, si usted está en el comité de selección de las o en el comité de análisis de las ofertas, cómo hace usted para comparar 2 ofertas que son completamente distintas? Claro, porque el diseño puede ser diferente. Claro, bueno. Si fuera una casa, podría ser una casa con 2 cuartos, o una casa con 3 cuartos, o así es. Una casa con 2 baños, una casa con solo un baño. Son casas diferentes. Una casa de 1 piso, una casa de 2 pisos, una casa construida en un acantilado, una casa construida en un terreno plano, ¿verdad? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Usted debería de tener los planos y sacar a licitación y decir, esta es la carretera que el Estado costarricense considera que se necesita. ¿Qué hay que hacer ahora ahí? Sí, cotícemela. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, los consejos
eh, por lo menos el de vialidad y el de seguridad vial y el de transporte público, deben de devolverse al ministerio. Definitivamente. El Consejo de Concesiones debería de convertirse, más que en un Consejo de Concesiones, en una promotora de la inversión en proyectos de obra pública, ¿verdad? Una especie de CINDE que ande buscando inversionistas que quieran venir a Costa Rica a desarrollar obra pública. No debería ser un consejo donde hay ingenieros analizando planos y eso. Para eso está el ministerio. El ministerio decide, esta es la carretera que queremos sacar a concesión. Y entonces la promotora de la concesión va a buscar a los inversionistas para que tengamos la mayor cantidad de oferentes de la mayor calidad posible, ¿verdad? Entonces hay que devolverle al ministerio algunas de esas funciones y sí una agencia promotora de la inversión en obras públicas, ¿verdad? Yo pensaría que el ideal sería devolverle todas. Cuando lo hacía no lo hacía tan mal. Algunos dicen que no se puede volver a esa época. Pero no existía la concesión de obra pública en aquella época, no, ¿verdad? Esa es otra figura, esa es aparte. Pero sí, me refiero a los otros, a los otros consejos. Ahora, en esa parte de obra pública, yo tengo una cosa en la cabeza y no me la puedo sacar. Y lo peor del caso es que de eso estoy preguntando desde la primera vez que le hice una entrevista a un candidato presidencial y al inicio dije que eso fue para las elecciones de 1986. Nosotros somos totalmente ineficientes para construir obra pública. La carretera de circunvalación, tal vez usted que pasó en algún momento por el MOB me pueda corregir el dato, pero yo tengo entendido que esa ruta tiene una extensión de 26 kilómetros. Y llevamos 43 años construyéndola. Y para cuando la terminen, ya vamos a haber superado los 44. Esa carretera se empezó a construir el 12 de octubre de 1978. Es decir, si dieran un premio Guinness a la ineficiencia en la construcción de carreteras, no habría nadie que nos gane. Totalmente. Eso, ¿qué hay que hacer para cambiar eso? Que da vergüenza. Vea, le voy a decir varias cosas y a riesgo de caer mal. La circunvalación norte, que es lo que está ahora en construcción, es un tramo que creo que no supera los 12 kilómetros. ¿Verdad? Desde la Uruca hasta... No, la circunvalación norte no llega a eso. La circunvalación norte debe tener... 8 kilómetros. No, menos de 4. No, es un poco más. No, menos de la Uruca allá. No, sí. Bueno, peor todavía entonces. ¿De cuántas fases consiste la circunvalación norte? Si no me equivoco son 5, que yo no entiendo eso, porque de repente le dicen a uno que la intersección de la 32 es una fase, y la intersección ¿por dónde lleva? Por eso, bueno, ese es el punto al que quería llegar. Vea, en Costa Rica le tenemos, por algún motivo, bueno, voy a decir, le tenemos miedo, en realidad no le tenemos miedo, es un chorizo, pero en Costa Rica le tenemos miedo a las obras grandes, ¿verdad? Porque nos quedamos con la mentalidad chiquitica. Y entonces usted ve, por ejemplo, hay una carretera que se llama Interamericana Norte, que básicamente va de Barranca hasta los Chiles, ¿verdad? O por lo menos hasta Liberia. Es una carretera que no sé si en total tiene 150, 180 kilómetros, ¿verdad? Y aquí la partimos en 3 tramos. Cañas-Liberia, que se hizo hace 12 años, 10 años, ¿verdad? Y ahora se está haciendo en un contrato Limonal-Cañas y en otro contrato Limonal-Barranca. ¿Por qué no se hace una sola carretera? Esa carretera, toda junta, puede ser una obra de 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Y entonces usted puede salir a licitarla internacionalmente y es un proyecto lo suficientemente atractivo para que empresas importantes vengan a construirlo. El otro día me lo dijo un empresario de la construcción. Me dice, don Eli, ¿usted sabe por qué se hacen así? Me dice, porque el que parte, reparte. Y entonces, aquí tenemos una cochinada. Usted dice que son 4 kilómetros, yo digo que son 8, no importa quién tenga la razón. Tenemos una cochinada de 4 kilómetros, porque 4 kilómetros es una obra que cualquier municipalidad de tercer nivel saca en 8 meses, ¿verdad?
tenemos una cochinada que es la circunvalación norte, partida en 5 fases, porque el que parte, reparte. Y yo no sé si usted me está captando lo que le estoy queriendo decir, estoy ¿verdad? entendiendo. Lo que quiero saber es cómo vamos a corregir eso. Bueno, perdiéndole el miedo a las obras grandes, agarrando y diciendo, no, aquí se va a hacer la obra completa en un solo tramo, en un solo trayecto, y vamos a sacar una licitación pública internacional y vamos a invitar a empresas serias a que vengan a hacer esto. Vea lo que pasó para terminar con la circunvalación norte. La cuarta fase es la más larga y es la más cara de la circunvalación Y ya norte. está hecha y no se puede usar. La cuarta fase es el viaducto, es decir, un puente elevado de un poco más de 2 kilómetros de largo. Ya está ¿Verdad? hecha y no se puede usar. Ok, estoy de acuerdo. Pero entonces, esa cuarta fase se le adjudicó a un consorcio que involucra a una empresa extranjera y una empresa involucrada en la cochinilla. La quinta fase, que es una fase cortita, ¿verdad? Mucho más barata, se le terminó adjudicando, ya después de conocidos los eventos de la cochinilla, se le termina adjudicando al mismo consorcio de la cuarta fase, no por concurso, sino por aumento del contrato. Usted sabe que hay una provisión que le permite al gobierno, y esto es insólito, y nuestro gobierno, nuestros diputados van a buscar eliminar eso, le permite al gobierno aumentar contratos hasta en un 50%. Pero ahí entre paréntesis yo le voy a decir una cosa, ese añadido, que sí, esa figura no debería existir así, se hizo antes. Se hizo antes de que estallara el La escándalo adjudicación se hizo, Sí. la adjudicación se hizo, o el anuncio de la adjudicación se hizo por lo menos un mes después de que estalló el... No, se hizo antes porque acuérdese que incluso cuando estalló el asunto, el ministro dijo, no vamos a arrancar con ese contrato, y después cuando hicieron los estudios legales, supuestamente concluyeron que si le quitaban el contrato a la empresa era una torta mayor. Entonces, por eso lo señalo. Entre paréntesis, yo voy a citar un ejemplo aquí que a mí me da mucha cólera y me da mucha risa porque yo paso por ahí todos los días para ir a la oficina. La radial Lindora, o digamos un poquito más extendida, porque no sé cómo se llamaría esa parte ya cuando uno cruza el Virilla y llega hasta la Panasonic. San Antonio de Belén. Bueno, es que San Antonio y San Rafael. Y San Rafael, sí. San Rafael de Alajuela. Entonces, resulta que hacia finales de la administración de doña Laura Chinchilla, los empresarios que tienen negocios ahí le plantearon al gobierno, mire, hagamos esta vaina juntos, lo que usted ocupe de expropiaciones se lo damos, pero haga el proyecto porque nos están matando las presas, Claro. que son inmundas ahí. Lo único que hay 8 años después Son marginales. es un rótulo, no, las marginales ya estaban, un rótulo que dice del proyecto y un puente que no va para ninguna parte. Ese es el reflejo de la ineficiencia. Don Eli, se nos acabó el tiempo hace rato. El programa es muy detallado y entonces cuesta mucho. Si contuviera generalidades también costaría mucho, pero siendo tan detallado cuesta más aún abarcar mucho. Yo le agradezco este rato en que pudimos conversar sobre algunas de las propuestas de su partido. No, el agradecido soy yo, Reinaldo, porque nos da la oportunidad de explicarle al público por lo menos algunas de nuestras propuestas y la forma de pensar. Invito a la audiencia a revisar nuestro plan de gobierno en la página plan.liberal.cr. Me alegra mucho que usted diga que es un plan muy detallado, porque efectivamente es un plan detallado donde le estamos diciendo al costarricense, esto es lo que queremos hacer. Nosotros no queremos que ningún costarricense se sienta engañado de que nosotros lleguemos al gobierno y empecemos a hacer cosas que no están en el plan. Hay candidatos que presentaron planes de 19 páginas, ¿verdad? Y que 29, entonces, creo que era el más corto. Como yo llevo la revisión ahorita, me parece que son 29. 29, ok. Ese candidato, sea quien sea, cuando llegue, si llegara al poder, no va a llegar, pero cuando llegue al poder, va a tener que inventar qué hacer, porque tiene un plan de gobierno de puras generalidades.
Nuestro programa es bien detallado y le decimos al costarricense, esto es lo que pretendemos hacer, no queremos engañar a nadie. Y es un plan de gobierno que está diseñado para recuperar la confianza en Costa Rica, para generar empleo, para resolver los problemas de esas casi 400,000 personas que hoy no tienen trabajo y otro tanto de personas que tienen trabajo a tiempo parcial y necesitan trabajo a tiempo completo. Es que a mí sí me cuesta acabar las entrevistas. A ver, ese de las 29 páginas, Yo estaba tratando de ese de cerrar. las 29 páginas es que salen cosas. Ese de las 29 páginas da la casualidad de que es el candidato del partido con el que el Partido Liberal Progresista iba a hacer una alianza para estas elecciones. Bueno, nosotros rompimos esa alianza y el candidato actual de ese partido no tenía nada que ver con ese partido en este momento. O sea, la realidad es que alquiló el partido, ¿verdad? Bueno, son las cosas. Son las cosas. Déjeme decirle una cosa. Nosotros, Sí. el Partido Liberal Progresista, empezó a armar equipos para plan de gobierno desde hace casi 2 años. En realidad, y en el- en realidad yo creo que un poco más porque, digamos, ahora, previo a arrancar el programa, usted hacía algunos comentarios sobre una situación que es pública, todo el mundo lo conoce, una situación de salud que le afectó a usted, pero me parece que el proceso en realidad empieza antes de esa situación de salud. Se va a una pausa por eso, Ujú. pero en realidad el proceso empieza antes, ¿no? Bueno, no, el partido como partido tiene un poco más de 4 años de existir. Pero la preparación para este proceso electoral, inmediatamente terminado el proceso municipal hace 2 años, arrancamos ya con la planificación de este proceso al que vamos, ¿verdad? Ciertamente el partido desde el primer día empezó a acercar gente, a profesionales, expertos, gente de comunidades que nos puedan describir la realidad de los lugares donde viven. Entonces, como partido siempre hemos sido serios en cuanto a armar equipos buenos. Pero específicamente para este proceso electoral, hace un poco más de 2 años arrancamos, o hace alrededor de 2 años, arrancamos un proceso de congreso ideológico y elaboración del plan de gobierno. Los colores obviamente son diferentes, pero en 30 segundos, ¿usted no teme que haya confusión en la gente, sobre todo porque no están las fotografías de los candidatos, de que haya confusión entre el Partido Liberal Progresista y el Partido Liberal? No hay ningún partido que se llame liberal. Hay un partido que se llama Unión Liberal. O sea, los colores son completamente distintos. Sí están las fotos en la papeleta presidencial, no en las de diputados, pero la nuestra es muy fácil de reconocer. Nuestra bandera es naranja, sólida, con una paloma blanca en el centro. Prácticamente es la única bandera de un solo color que hay en toda la sábana de la papeleta. Todos los demás partidos parecen un cuadro de un carajillo de kinder, todos los colorines posibles metidos en la bandera. Muy fácil de reconocer. Bandera anaranjada con una paloma blanca en el centro. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Reinaldo. Ha sido un placer. Amigos, terminamos. Recuerden que estrenamos miércoles, viernes y domingo 7:15 en las redes sociales de quetortacr.com. Y la invitación para que nos acompañen, para que revisen los programas de gobierno, el agradecimiento a la Universidad Internacional de las Américas por las facilidades para la realización de esta serie de programas con los candidatos presidenciales. Aquí terminamos y pretendemos completar, como vengo reiterando, la presencia de los 26 candidatos en esta sala para poder conversar con ellos. Gracias, hasta la próxima.